Bueno, jóvenes, entonces vamos a entrar al capítulo 2 y el avance del capítulo 2 encontramos lo que se conoce como estudio técnico de ingeniería del proyecto, ¿no? Donde cual contiene un objetivo específico, un objetivo general y 4 objetivos específicos, ¿no? Contiene lo que se conoce como la localización, ¿no? Y dentro de la localización, recordemos que tenemos 2 métodos de localización, el de punto estacionario y el de, ¿cómo se llama? Y que ya lo miramos, y el de criterios múltiples, ¿verdad? Para efectos de este proyecto, jóvenes, ustedes van a usar el de criterios múltiples. El de punto estacionario me va a servir solamente para efectos de examen, y lo mismo del de punto, y lo mismo del de criterios múltiples, ¿no? Dice identificar la ubicación más ideal, definir el método cualitativo, ¿no? Recuerde que tenemos una macro y una micro localización, ¿no? Del proyecto, ¿no? Entonces, les había dicho que ustedes perfectamente pueden usar el paquete de Google Maps para poder hacer la micro y la macro localización. Las características más importantes para su selección o ubicación, ¿no? Aquí ustedes pueden incluir repito, el de criterios múltiples, es el que tienen que incluir, que es el más aplicado, ¿no? Y lo mismo, mira, analizar los factores internos y externos en la localización, ¿verdad? ¿Y cuáles serían esos factores internos y externos de la localización? Serían ¿cómo se llama? Las obras de infraestructura, sería agua, luz, teléfono, sería seguridad, ¿verdad? Que es, para mí, ¿no? Para mí la seguridad es muy importante, ¿no? Porque ustedes no pueden ubicar una planta de producción o una tienda en un lugar donde es inseguro, ¿no? Y también dice analizar la ubicación de su competencia, ¿no? Dice determinar el tamaño óptimo de la planta, la capacidad de la planta y tipo de aprovechamiento, jóvenes. Esto, la capacidad de la planta, todavía no lo hemos abarcado, ¿no? Que va a ser el último tema de esta tercera unidad, donde tenemos, les había dicho, la capacidad, para más o menos para que los vaya induciendo al tema, es la capacidad instalada, ¿no? ¿Qué es la capacidad instalada, jóvenes? La capacidad instalada es aquella dada por el fabricante. Son 365 días, 24 horas o 3 turnos, ¿no? Esa es la capacidad instalada. También tenemos la capacidad real, ¿no? ¿Qué es la capacidad real? Es la capacidad, digamos, es la que se da bajo condiciones normales de producción, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dicen que van a producir X unidades, ¿no? Y solamente van a trabajar un turno o 2 turnos, ¿no? Y ese turno va a contener 8 horas cada turno, y ustedes por hora van a producir, por decir algo, 20 o 30 unidades. Entonces, eso se conoce como, eso después lo vamos a retomar, jóvenes, porque vamos a hacer un ejercicio de esto, ¿no? Práctico. Y la capacidad y lo que hemos estado hablando desde la primera unidad que les había dicho yo, lo que se conoce como capacidad efectiva, ¿no? Es la capacidad real menos los decrementos incidentales, ¿no? ¿Y cuáles son los decrementos incidentales? Jóvenes, los decrementos incidentales son aquellos, digamos, aquellos desperdicios, ¿no? Aquellos desperdicios o aquellos desperdicios de materiales, ¿no? O también podrían ser también aquellos productos que no cumplen con las normas de calidad establecidas por el fabricante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Por ejemplo, una camiseta, ¿no? Que le salga, por decir algo, torcido, ¿no? O alguna costura o algún hilo que se mire, etcétera, etcétera, ¿no? Como le digo, esos son lineamientos que cada empresa establece, ¿no? Y la ingeniería del proyecto, ¿no? Los objetivos, ¿no? Los flujogramas del proceso de producción, ¿verdad? Que son desde el momento que llega la mercadería, la almacenan, la convierten, el producto termina, la materia prima, estamos hablando de materia prima, ¿no? Llega, digamos, si es costura, si es una camisa, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que definir en los programas del proceso de producción cuál es el proceso de producción, ¿no? Que ustedes van a ejecutar para aquella materia prima,
se convierta en producto terminado, ¿no? Aquí dice técnicas de análisis de proceso, factores relevantes que determinan la adquisición de la planta y equipo, ¿no? Mano de obra de la planta, materias primas, base de selección, ubicación, análisis, hacer un análisis de los proveedores principales, estrategias de almacenamiento de materias primas, instalaciones físicas y distribución de la planta y cronograma de ejecución, ¿no? Y ustedes perfectamente pueden utilizar el diagrama de Gantt, que fue lo que miraron en el área de, ¿cómo se llama? En el área de operaciones. Ya pueden comenzar a trabajar, jóvenes, en el estudio técnico de ingeniería del proyecto. Perfectamente ya pueden comenzar a trabajar. Y el capítulo número 3, ¿verdad? Que yo les dije que es la organización, administración y aspectos legales del proyecto. Que es la constitución de la empresa, ¿no? Aspectos claves importantes. Aquí perfectamente, en la constitución de la empresa tienen que hacer una escritura de constitución, ¿no? ¿Y qué lleva la estructura de constitución, no? Van a tener que definir si va a ser una sociedad responsable limitada o va a ser una sociedad anónima, disculpen. Y la estructura de constitución va a incluir el nombre de cada uno de ustedes, ¿no? Como socios. También van a definir la estructura organizativa, ¿no? El organigrama de la estructura organizacional, ¿no? Hay varios tipos de organigramas, ¿no? De una empresa, ¿no? Ustedes van a tener que seleccionar cuál es el tipo de organigrama que va más acorde con el tipo de producción y con el tipo de empresa que ustedes van a definir. Y algo muy importante, jóvenes, el perfil de puesto, ¿no? Que yo les había dicho, ¿no? Que forma parte de la organización y administración, ¿no? El perfil de puesto donde va a incluir el nombre del puesto, las características del puesto, los requisitos del puesto, y también puede incluir, ¿cómo les podría decir? Cuáles son cuáles son las tareas asignadas, ¿no? Del puesto. Inclusive algunos perfiles de puestos incluyen también el sueldo, ¿no? Y esto de aquí, jóvenes, estructura de personal, esto se los dejo así por departamento, de la definición de las políticas de reclutamiento, ¿no? Selección y contratación de personal, ¿no? Ustedes pueden encontrar infinidad, jóvenes, en infinidad de políticas de reclutamiento, ¿no? Ustedes seleccionan, repito, las que consideran ustedes más importantes para su proyecto, ¿no? Definición de las políticas de incremento salarial e incentivos de personal. Mire, jóvenes, esto es muy importante. ¿Cómo así? Por ejemplo, fíjense, hablando de definición de políticas de incremento salarial, seamos realistas, jóvenes. No, por ejemplo, siempre me han hecho en los cursos anteriores y en los años anteriores que he tenido la oportunidad de dar esta clase, siempre me han hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué incrementos puede dar por año, no? Y hay alumnos o hay grupos que me han dicho que les vamos a dar un incremento conforme al IPC, el índice del precio del consumidor, ¿no? Y más o menos el índice del precio del consumidor el año pasado anduvo como en 4.8, ¿no? El 4.9, ¿no? Tomando como salario base, pues, por ejemplo, si usted gana, por decir algo, 100 lempiras, el 4.5 sería 4 lempiras y algo, ¿no? Claro, en 100 lempiras, pero imagínense ustedes un incremento salarial de un 5% de una persona que gana, por ejemplo, por decir algo, 10,000 lempiras serían, si más no me equivoco, serían como 500 lempiras, ¿no? Entonces es bien difícil, jóvenes, que una empresa, y se los digo con conocimiento de causa, pues es bien difícil que una empresa incremente el sueldo a sus empleados, pues los que han trabajado y los que los que han trabajado y los que tienen experiencia saben que los incrementos salariales inclusive
Por ejemplo, hay empresas que pueden tardarse 2, 3 o 4 años que no incrementan ¿cómo se llama? El sueldo de sus empleados. Y se les incrementa, por ejemplo, hay un incremento a los 3 años y solo les incrementan 300 o 400 lempiras, pues. Entonces, eso de incremento de política salarial, eso ustedes lo van a tener que definir, pues, porque no solamente, recuerden que no solamente es que que le van a aumentar, por decir algo, 500 lempiras, no, sino que le sube todo, pues le sube el 14º, le incrementa el 13º, le incrementa también lo que se conoce como el pasivo laboral, ¿no? Si aquella persona algún día, por X motivo, ustedes ya no, ya no ocupan entonces ustedes van a tener que darles prestaciones a aquella persona, ¿no? Entonces aquello no solamente son 500 lempiras mensuales, son 500, por decir algo, supongamos que son 500 lempiras, ¿va? Imagínense 500 lempiras mensuales, al año serían, a ver, en 10 meses serían 5,000, serían 6,000 lempiras, ¿no? Solo de sueldos y salarios, ¿no? Más los colaterales de 14º y 13º, serían como 7,000 lempiras de incremento salarial al año, ¿no? Y no es que no es justo, jóvenes, el incremento salarial, no es justo, ¿no? Porque el costo de la canasta básica creo que bien anda ahorita, como está la situación, bien andará en unos 10,000 lempiras, jóvenes. Una persona para poder vivir más o menos tiene que tener un sueldo de unos 10,000 lempiras. Que yo creo que por ahí anda oscila el salario mínimo, ¿no? Entonces, en esto de definición de políticas de incremento salarial, ustedes perfectamente jóvenes defínanlo, ¿no? Y sean realistas digamos, con la situación del país, ¿no? Por ejemplo, la situación del país siempre ha estado bien difícil, pues. Y ahorita con esta situación que se está viviendo, no solamente en este país, sino que a nivel mundial, la situación se va a poner mucho más difícil. Ok, entonces vamos a definir, ahí dice cuadro de proyección de salarios de 5 años, jóvenes. Esto es muy importante porque ahí van a definir también lo que les había dicho, ¿no? Ahí va incluido lo del Infot, ahí va incluido la aportación laboral, lo de la aportación del patrono, lo del seguro, estamos hablando del seguro, ¿no? La aportación del patrono, la aportación del trabajador, y no sé, de verdad, no sé ahorita cómo estarán las leyes para las aportaciones del Infot, ¿no? Creo que todavía el Infot, el RAD y no sé qué otras instituciones que hay que hacer las respectivas deducciones, ¿no? Y vamos con las estrategias de capacitación de recursos humanos, ¿no? Y todo esto, miren, el impuesto, esto perfectamente, jóvenes, se pueden meter a la página de la SAR, ¿no? Donde ahí pueden encontrar el impuesto sobre venta, el impuesto sobre la renta, el de pagos a cuenta, el recibo oficial de pago, y cuáles son los trámites de constitución, ¿no? Estos trámites de constitución, todos estos jóvenes, los trámites de constitución, ustedes los pueden incluir lo que se conoce como el capital de trabajo, ¿no? Todo esto que está aquí, ¿no? Todos estos trámites de constitución lo pueden, mire que ya estamos hablando bastante de la parte financiera, pues ya estamos hablando de capital de trabajo, ¿no? Tenemos aquí lo que se conoce como el código de trabajo, ¿no? Que están referentes a las cláusulas del trabajador, ¿no? Los derechos y las obligaciones que tiene el trabajador. No hay necesidad que los incluyan todos, pues pueden incluir lo que ustedes consideren más importante. Los mismos jóvenes, lo que se conoce como el Código de Comercio, ¿no? Y todas las leyes, ¿no? Vinculadas con la apertura de un negocio ¿no? Esto de construcción, no. Bueno, si van a construir, sería bueno que lo tuvieran, ¿no? Ok.